trayectoria, como ya vimos, es circular, regresa a su posición inicial y eso tiene implicaciones. El hecho de que este cuerpo esté regresando, ¿sí?, al punto de inicio hace que aparezcan otro tipo de variables. Estas variables, vamos a ver, digamos, las más importantes, son lo que se conoce como periodo y frecuencia. Periodo con el símbolo T mayúscula, frecuencia con una F cursiva o minúscula, y de esa forma se identifican. Vamos a ver ahora qué significa cada uno de ellos. El periodo no es más que el tiempo que tarda en producirse una vuelta completa o un ciclo completo, como se le conoce, y al ser un tiempo está medido en segundos en el sistema internacional. Entonces, cuando yo tenga mi movimiento y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa será el periodo, ¿sí? Ese es lo primero. Lo siguiente es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que se da por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, en un minuto, por decir un ejemplo, ¿cuántas vueltas puede dar? Entonces, ahí estaré determinando la frecuencia. Puede ser por otras unidades de tiempo, puede ser segundos, pueden ser horas, etc. Bien, hablando de la frecuencia, ¿sí?, en el sistema internacional, ¿sí?, sus unidades son segundos a la menos 1, es decir, la inversa del segundo. Y esas unidades tienen un nombre, son conocidas como hertz. Y sus símbolos son HZ, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo las unidades en el sistema internacional de la frecuencia. Son hertz, que son segundos a la menos 1. Y para relacionar estas variables, lo que tenemos es que son inversas. Es decir, que la frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, pues sus unidades también son inversas. Si la unidad del periodo son segundos, pues la unidad de la frecuencia será segundos a la menos 1. ¿Qué implica? Hertz, como ya vimos. Bien, estas dos variables son importantes porque van a aplicarse a lo largo del movimiento, ¿sí? Por eso es importante mencionarlas. Y bueno, dado que en este movimiento se están recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales, como ya vimos, había aparecido algo que se llama velocidad angular. Vamos a ver de qué se trata. La velocidad angular, por lo tanto, ¿sí?, lo que tenemos es un cambio en el ángulo, en el tiempo. Y su símbolo es omega, ¿sí?, que parece una W cursiva, es omega, es la letra griega. Entonces, cuando veamos aparecer omega, estaremos refiriéndonos a la velocidad angular, ¿sí? Y hay una característica muy importante. Bueno, la primera es que tiene varias formas de calcularse. Como ya vimos, es cambio del ángulo en el tiempo. Esa es la primera forma de calcular la velocidad angular. La otra es utilizando el periodo. Como voy a dar una vuelta completa, ¿sí?, es, digamos, el ejemplo, y voy a ver cuánto tiempo tarda en dar esa vuelta, pues voy a ocupar el periodo como el tiempo y la vuelta completa, si yo recuerdo, para calcular el perímetro de una circunferencia, utilizo el modelo matemático 2pi por radio. Entonces, si yo voy a recorrer toda la circunferencia, pondré 2pi y aparece un término que se llaman unidades de radianes, ¿sí? Ahorita vamos a ver de lo que se trata el radian para que lo tengamos más claro. Entonces, mi ecuación me puede poner 2pi entre t, que sería el periodo, y esta ecuación también me calcula velocidad angular, pero me lo está haciendo en las unidades que se llaman radianes. Y como el periodo y la frecuencia son inversos, pues entonces puedo calcularla también con 2pi por la frecuencia. Y también estará en radianes, ¿sí? Entonces, la velocidad angular la puedo dar en términos de grados sobre tiempo o sobre segundo,
o radianes sobre segundo, ¿sí? También serán unidades de velocidad angular. Ahora vamos a ver qué es el radian para que veamos de dónde sale, cuánto vale y por qué se aplica. Bueno, lo primero es que el radian es la unidad para medir los ángulos en el sistema internacional. Es una unidad de las que se conocen como complementarias. Entonces, al ser una unidad del sistema internacional, pues la vamos a utilizar para cuando tengamos que poner el resultado de la velocidad angular. Es por eso importante señalarlo. Ahora, vamos a ver de dónde sale el valor y esto. Bueno, una revolución, un ciclo completo, sabemos que tiene 360 grados y que el perímetro de la circunferencia lo puedo calcular con 2pi por radio. Siendo el radian la unidad basada en el radio, pues vamos a poner aquí el radian entonces, ¿sí? Y la deducción del valor que se está poniendo aquí está en que 2pi radianes equivalen a la vuelta completa a 360 grados, por lo tanto, despejo radian, 2pi lo paso hacia abajo dividiendo y hago 360 entre 2pi. El resultado me da 57.3 grados. Eso significa que un radian va a equivaler a 57.3 grados, ¿de acuerdo? Es su valor en términos de grados. Y ahora, ya que sé lo que equivale el radian, ¿sí? Voy a ver que, como ya había comentado, es la unidad del sistema internacional para medir los ángulos. Y otro detalle importante es cómo sale. Cuando yo tengo mi circunferencia y tengo el radio, ¿sí? Tengo ya un dato, en este caso, el valor del radio, y si ese valor del radio lo traslapo sobre el arco de la circunferencia, me va a trazar un ángulo. Ese ángulo tiene el valor de 57.3 grados. Y es un valor universal. Cualquier circunferencia sigue esta proporción, ¿sí? Entonces, es por eso importante que cuando estemos manejando el movimiento circular vamos a hablar en términos de radianes. Y hay equivalencias que tengo que considerarlas. La primera de ellas es que, bueno, si doy una vuelta completa, ¿sí? La posición a la que regrese es la inicial, pero ya di una vuelta. Eso significa que he recorrido 2pi radianes que equivalen a 360 grados, como ya habíamos visto. Y esa equivalencia me va a servir para ver la posición en cualquier punto. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo que está a los 180 grados, ese cuerpo está en la posición pi. Entonces, un problema me puede decir que un cuerpo se encuentra en una determinada posición en términos de radianes. Y me dirá pi, 2pi, un cuarto de pi, un medio de pi, e inmediatamente sabré en qué punto se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está en pi, significa que está a 180, la mitad de pi, ¿sí? Estará a 90 grados, y un cuarto de pi estará a 45, como equivalencias. Entonces, esto no lo tengo que perder de vista para poder ubicarme, ¿de acuerdo? Bien, voy a salir un momento para preguntar si tienen alguna duda o pregunta de esto que acabamos de ver, porque es la base. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte que acabamos de ver? Bien, si no hay ninguna duda o comentario, vamos a continuar. Bien, ya vimos la cuestión de los radianes. Vamos a hacer unas equivalencias, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que no tengan... A ver, esto de que estaban preguntando ahorita lo vemos al final. Toda la cuestión que no sea de la clase la vemos ahorita al final, ¿sí? Para poder centrarnos en una cosa. Bien, a ver, vamos a hacer unas conversiones de las principales unidades que pueden aparecer aquí en el movimiento circular. Vamos a convertir, por ejemplo, grados en revoluciones y en radianes. Entonces vamos a seguir
lo que son los factores de conversión. Los vamos a repasar rápidamente. Por ejemplo, 28 grados los quiero pasar a revoluciones. Utilizo el factor de conversión, una revolución es igual a 360 grados, para poder eliminar grados y me queden revoluciones. Como en cualquier factor de conversión, hago la multiplicación y divido. El resultado ya me lo da en revoluciones, ¿de acuerdo? Y entonces será la equivalencia. 28 grados equivale a 0.078 revoluciones. Ahora vamos a pasar grados a radianes. Entonces, el factor de conversión será este. 2pi radianes equivale a 360 grados, por lo que ya vimos, ¿no? Es el perímetro. Entonces, elimino grados y me van a quedar radianes. Multiplico 28 por 2pi entre 360 y el resultado me da 0.49 radianes. Será la equivalencia. 28 grados es igual a 0.49 radianes. Esta que está aquí en el inciso B son ya de velocidad angular. ¿De acuerdo? Unidades de velocidad angular. Revoluciones por segundo a grados por segundo. Factor de conversión, 360 grados equivale a una revolución. Si ustedes ven, es el mismo de arriba, solamente que está al revés. ¿Y por qué está al revés? Porque tengo que eliminar revoluciones. ¿De acuerdo? Pero es la misma exactamente. Entonces, vamos a tener que el resultado me va a dar 90 grados sobre segundo. Y ahí, sí, ya habré hecho la conversión. Ahora la otra conversión, que es una de las más importantes, de revoluciones por segundo, pasar a radianes por segundo. Entonces, la ecuación que voy a usar para resolver será 2pi radianes, equivale a una revolución a un ciclo completo. Elimino revoluciones y me quedarán radianes por segundo. ¿Sí? 0.25 por 2pi entre 1 es igual a pi entre 2. Radianes por segundo. Esta es la otra conversión. Y la última es de lo que se conoce como aceleración angular. ¿De acuerdo? La aceleración angular, entonces, pasaré, por ejemplo, radianes sobre segundo al cuadrado a grados sobre segundo al cuadrado. Como ven, utilizo el mismo factor de conversión, pero al contrario que el que utilicé anteriormente, para eliminar radianes en este caso. Entonces, 2.18 por 360 entre 2 veces pi me da 125 grados sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes quieren su calculadora, pueden ir haciendo las conversiones para que vean que llegan al mismo valor y que su calculadora está funcionando correctamente, está bien programada, ¿de acuerdo? La última, ¿sí? Radianes por segundo al cuadrado a revoluciones por segundo al cuadrado. Entonces, agarro mi conversión, ¿sí? Que ya había utilizado antes y la pongo al revés, como ya vimos, ¿sí? Esa está de aquí, pero puesta al revés para eliminar radianes. Y entonces el resultado me quedará en revoluciones sobre segundo al cuadrado, 2.18 por 1 entre 2pi. Y me va a dar 0.347 revoluciones por segundo al cuadrado. Bien, esta presentación pues está en el blog ya. De ahí la pueden sacar para repasar o que tengan esa información. Muy importante, ¿sí? Haber entendido cómo se hace la conversión. ¿Sí? Voy a pasar una vez que ya... Bueno, dudas o preguntas de las conversiones antes de seguir. Bien. A ver, una vez que vemos eso, estas son básicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver la otra perspectiva del movimiento, que es la parte tangencial. Entonces vamos a ver esto. Voy a tener, por ejemplo, para que nos quede más claro, si yo, por ejemplo, tengo una pelota, la amarro a un hilo y empiezo a darle vueltas, voy a obtener una trayectoria circular. ¿Sí? Si yo en un determinado momento suelto la cuerda, el cuerpo rompe la trayectoria circular, ya no la sigue. Lo que sigue es una línea recta, ¿sí? En el punto donde se suelte. Entonces, si la suelto en este punto a 0 grados, saldrá de esta forma
Si aquí la suelto, saldrá hacia aquí, hacia abajo o hacia un lado. Bueno, en el punto donde la suelte, va a seguir una trayectoria rectilínea. Eso significa que lleva una velocidad, sí, que es tangente a la circunferencia. Entonces, puedo ver que se rompe el movimiento circular y lo que aparece ya es una trayectoria rectilínea con una velocidad determinada. A esa velocidad se le llama velocidad tangencial, ¿sí? Por las razones que acabamos de mencionar. Ahora, esa velocidad tangencial, tengo que tomar en cuenta que se trata de un vector. Muy importante eso. Si yo recuerdo, un vector debe de tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, eso me va a ayudar para poder establecer estas características de la velocidad tangencial. Bueno, vamos a ver cómo se calcula. Sabemos que la velocidad, para calcularla, vamos a utilizar el desplazamiento que tenga el cuerpo entre el tiempo. Bueno, entonces en este caso, como está en una trayectoria circular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poder el recorrido total, el desplazamiento. Entonces, al dar una vuelta completa, el recorrido equivale a 2pi por radio, ¿sí? Que es el perímetro. Y delta t será el cambio en el tiempo en el que da esa vuelta completa, ¿de acuerdo? El tiempo en dar la vuelta completa. Entonces, relacionaré estas dos variables y sacaré la velocidad tangencial. Hay otra forma de calcularla también, que es a través de la velocidad angular. Y esta ecuación es muy importante porque une las dos, la parte angular con la parte tangencial. Entonces, esta ecuación de velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, es una de las más importantes. Entonces, cuando tenga la velocidad angular, puedo sacar la velocidad tangencial. Y viceversa, puedo también tener la tangencial y sacar la angular. Bien, entonces esas son las dos formas de calcular, ¿sí?, la velocidad tangencial. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro. El perímetro de una circunferencia de radio de 5 metros es recorrido en un segundo y me piden calcular la velocidad tangencial, ¿de acuerdo? En cualquier punto, porque como es un circular uniforme, pues la magnitud de la velocidad pues será igual en cualquier punto. El tipo de movimiento, pues circular, ¿de acuerdo? Uniforme. R será de 5 metros, es el radio, el tiempo es un segundo, ¿sí? Y me piden la velocidad tangencial. Bueno, entonces mi ecuación, 2pi por radio, pongo 5 metros, el tiempo es un segundo, y rápidamente calcularé qué es la velocidad tangencial, 31.4 metros sobre segundo, ¿sí? Y hay una solución alternativa. ¿Cuál es esa solución alternativa? Pues el poder calcularla a través de la velocidad angular. Entonces, lo que ya tengo ahí es que para calcularlo utilizo la velocidad angular. Y yo recuerdo que tengo tres formas de calcular la velocidad angular. ¿Cuál uso? Bueno, pues la que tenga de dato, ¿no? Entonces, si me están diciendo que da la vuelta en un segundo, pues lo que tengo es el periodo, ¿sí? Entonces puedo agarrar mi ecuación de periodo, donde está relacionado con periodo la velocidad angular, y de ahí usarla. 2pi, pues conozco el valor de pi. Entonces puedo calcular la velocidad angular fácilmente. Entonces, como ya voy a utilizar la velocidad angular, pues es 2pi radianes, recordando que son radianes, entre segundo, que es el tiempo que tarda en dar la vuelta completa y se correspondería al periodo. Entonces, 2pi entre el periodo, que es un segundo. Hago mis operaciones y llego al resultado, 31.4, y las unidades me dan metros sobre segundo. Y aquí nada más quiero hacer el comentario que los radianes ya no lo estoy poniendo acá porque esta es una unidad tangencial.
y los radianes son unidades angulares, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón no se pone. Y está ahí el valor 31.4 igual que acá. Entonces, lo que voy a ver es que en el movimiento circular tengo alternativas diversas para poder hacer los cálculos que me pidan. Entonces, puedo hacerlo de una forma o hacerlo de la otra. ¿De acuerdo? De todos modos, serán equivalentes. Bien, entonces ya vimos cómo se aplica la velocidad tangencial. Vamos a ir a una de las variables más importantes, que se llama aceleración centrípeta. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque luego se hace una confusión. Y la confusión inicia por lo siguiente. Mi movimiento se llama circular uniforme, ¿de acuerdo? ¿Por qué entonces tiene una aceleración? Eso sería una contradicción, ¿no? ¿Por qué aparece una aceleración si es circular uniforme? Bueno, entonces aquí es donde empiezan los detalles que es importante conocer. El primer detalle es que el movimiento es uniforme desde el punto de vista angular, es decir, recorre ángulos iguales en tiempos iguales, y de ahí viene el término de circular uniforme. Sin embargo, desde el punto de vista tangencial, este es un movimiento acelerado. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a recordar el ejemplo que estábamos viendo de una pelota amarrada, tengo y le estoy dando unas vueltas, aparece el movimiento circular. Como ya vimos, si yo lo suelto en un determinado punto, sale a una velocidad. Esa velocidad es tangente a la circunferencia, por eso se llama velocidad tangencial. Ahora, visto como vector, la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido, y si yo me fijo en la trayectoria que estoy siguiendo, el vector velocidad va cambiando de dirección en el tiempo. Eso significa varias cosas. Lo primero es que este vector velocidad va cambiando, ¿sí? Porque está apuntando a lugares diferentes. En otras palabras, la dirección y el sentido de la velocidad cambia. Por lo tanto, el vector ya no es el mismo. El vector velocidad, ¿sí? Y el vector que está pasando al otro punto está cambiando en el tiempo, ¿sí? Eso significa que si hay un cambio de velocidad en el tiempo, está apareciendo una aceleración. Es por eso que aquí denominamos aceleración centrípeta. Ya vimos que aparece una aceleración y esta aceleración se sabe que va dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia que se está trazando. Por lo tanto, se le llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Y esto implica, ¿sí?, que este movimiento, desde el punto de vista tangencial, lleve esta aceleración llamada centrípeta, y en algunos otros textos se le conoce también como aceleración normal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y si ven que dice aceleración normal, bueno, se está refiriendo a lo mismo, a aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Bien, antes de seguir, dudas o preguntas de la aceleración centrípeta. Es muy importante que se haya entendido por qué aparece la aceleración centrípeta. ¿Dudas o preguntas? Bien. Si nos desconecta, por favor, nos volvemos a conectar para poder terminar bien el tema. Entonces, vamos a regresar y vamos a ver que ya tenemos que existe una aceleración centrípeta desde el punto de vista del análisis tangencial. ¿De acuerdo? Vamos a ver sus modelos matemáticos para que podamos calcularla. Entonces, la aceleración centrípeta se puede calcular por dos modelos. El primero de ellos me dice que lo calculo a través de la velocidad tangencial elevada al cuadrado entre el radio. Esa es una forma. ¿De acuerdo? La otra forma es que puedo calcularlo a través de la velocidad angular elevada al cuadrado y multiplicada por el radio.
Entonces tengo dos formas diferentes de calcular la aceleración centrípeta y utilizaré pues la que en su momento me convenga utilizar. ¿Sí? Bien, una vez que ya sé estas dos cosas, vamos a pasar a un ejemplo, y esta parte es muy importante. Este ejemplo va a retomar varias cosas que hemos visto hasta ahorita. Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer, ¿sí? Interrumpiéndome, no hay problema en este caso. Voy a decirlo todo despacio. Voy a argumentar el por qué se está haciendo lo que se está haciendo, ¿sí? Y vamos a ir punto por punto. Entonces, lo primero me dice, un ventilador gira a una tasa de 900 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Primera cosa que tengo que tomar en cuenta. A ver, esto que me están dando, 900 revoluciones por minuto, es la frecuencia, ¿de acuerdo? Porque me está dando el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, no me lo está diciendo, pero yo lo tengo que deducir. Este valor de 900 es la frecuencia del movimiento, ¿sí? Esa es básica. Bien, tengo mi primer dato, 900 revoluciones por minuto. Y con este dato, únicamente con este dato, me está pidiendo calcular la rapidez angular en cualquier punto que se encuentre sobre las aspas del ventilador. Entonces voy a tener el ventilador y en cualquier punto esas aspas llevan una velocidad angular, ¿sí? Y me piden determinarlo. Entonces esta parte, inciso A, es parte angular. Perdón. Es parte angular. Entonces la tengo que tratar en la parte angular. Perdón. Inciso B. Ahora me piden calcular la rapidez tangencial en el extremo del aspa, es decir, en el punto más separado del centro del aspa. Me piden calcular la rapidez tangencial que lleva ahí y me dan de dato que la distancia desde el centro de donde se está produciendo el movimiento hasta el extremo del aspa es de 20 centímetros. Esto significa que lo que me están dando es el radio, ¿sí? Es otro dato importante. Y finalmente, lo que me van a pedir es la aceleración centrípeta que está experimentando esas aspas en el ventilador. Bien, entonces voy a ver con qué cuento para iniciar mi problema. Bien, como les comenté desde el inicio, es la frecuencia el dato que me están dando, 900 revoluciones por minuto. Y el otro dato importante es el radio, 20 centímetros, que tengo que pasarlo a metros, ¿sí? A través del factor de conversión que ya conocemos. Bien, con eso vamos a iniciar el problema. Lo primero que hago, ¿sí? Es ver que en el inciso A me están pidiendo la rapidez angular. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a mis ecuaciones de lo que vimos referente a la velocidad o rapidez angular y, perdón, lo que vemos es que en base a mis datos voy a ver qué ecuación me conviene usar, ¿sí? Entonces, tengo frecuencia y tengo radio. Entonces voy a mis ecuaciones, ¿sí? De velocidad angular, que son estas que tengo aquí, y veo que existen tres. Como yo lo que tengo es la frecuencia, ¿sí? Voy a utilizar entonces esta ecuación para conocer la velocidad angular. Solo que tengo que considerar que está en radianes, 2pi radianes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que utilizar radianes
para poder calcular la velocidad angular. Entonces, todos estos detalles que les estoy diciendo son muy importantes. Ok. Entonces tomo mi ecuación de velocidad angular y es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Solo que la frecuencia que me están dando está en revoluciones por minuto, ¿sí? Y yo la tengo que pasar a radianes para poder hacer mi cálculo. Entonces recuerdo que ya utilicé varios factores de conversión, ¿sí? Para poder realizar esta operación. Lo primero que hago es pasar revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. ¿Cómo lo hago? Pues lo divido entre 60, que es la equivalencia, ¿no? Para poder realizarlo. Me da 15 revoluciones por segundo, ¿sí? Y ahí ya tengo lo importante. Paso revoluciones por segundo a radianes por segundo. Si yo recuerdo, esa conversión ya la realicé, ¿sí? Revoluciones por segundo lo pasé a radianes por segundo. ¿Qué fue lo que hice? Pues el dato que tenía, en este caso 0.25 revoluciones por segundo, lo multipliqué por mi factor de conversión. Entonces es exactamente lo mismo que voy a hacer. Voy a tomar mi valor de revoluciones por segundo y lo voy a multiplicar por 2pi radianes y luego lo divido entre 1. Y en ese caso las revoluciones van a desaparecer y me van a quedar radianes por segundo. Entonces les voy a pedir que en sus calculadoras hagan esa operación. ¿Sale? Bien, entonces esa operación hecha en sus calculadoras les debe de dar 94.2 y las unidades, como vimos, ya me quedan radianes por segundo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes les debe de dar como velocidad angular, ¿sí? Utilizando la conversión que acabamos de mencionar. Si en sus calculadoras no les está dando este valor, hay que revisar la programación de su calculadora, ¿sí? O sea, todos estos detalles son importantes para que el resultado nos dé correcto. Bien, ya calculamos el inciso A, la velocidad angular. Ahora, antes de seguir, les quiero hacer un comentario de esto que acabamos de ver, porque es muy frecuente la confusión. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense bien en lo que les voy a mencionar. El dato que me están dando es la frecuencia, 900 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Pero si yo me fijo, las revoluciones es un desplazamiento y estoy entre tiempo, ¿de acuerdo? Y para la velocidad angular también tengo un desplazamiento entre tiempo. Entonces muchas veces se confunde frecuencia angular con velocidad angular. ¿Qué las hace diferentes? Pues las unidades. Eso es importante. Para la frecuencia, si me dan revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, me estarán dando frecuencia angular. ¿De acuerdo? Mientras que para velocidad angular voy a utilizar radianes entre segundo. Son otras unidades referentes precisamente al sistema internacional para medir ángulos. Entonces, este dato es muy importante para no confundir una variable con la otra, ¿sí? Entonces voy a utilizar radianes sobre segundo para velocidad angular, ¿de acuerdo? Y no confundirla con frecuencia angular, ¿sí? Porque las unidades pues serán diferentes. En un caso estoy midiendo el ángulo, en otro caso un desplazamiento, ¿sí? Entonces, eso como dato, ¿de acuerdo? Antes de pasar a el inciso B. Bien, entonces ahora vamos al inciso B, que como ustedes ya habrán deducido, pues utilizo mi ecuación con velocidad angular y velocidad tangencial, la que nos relaciona. Entonces lo único que hacemos pues es poner mi radio y el valor de velocidad angular que me haya dado. El resultado
me da ya la velocidad angular y lo que estoy viendo es que la radian ya no lo voy a poner porque, como les comentaba, el radian es una unidad angular. Entonces, como estoy sacando ya la tangente, la velocidad tangencial, ya no lo incluyo en mis unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahí habré sacado ya la velocidad tangencial. Y finalmente, la aceleración centrípeta, como ya conozco la velocidad tangencial y conozco el radio, lo único que hago es sustituir los valores, ¿sí? Para deducir, ¿sí? Elevo al cuadrado, eso es muy importante, este detalle, se eleva al cuadrado y las unidades también se elevan al cuadrado. Por eso me está dando este número, 353.4 metros cuadrados entre segundo cuadrado. Y eso lo divido entre metro. Entonces, al hacer la división ya me da el valor, pero tengo que deducir